al profesor Thomas Walls con la última charla de este simposio que habla sobre el manejo de la aspergilosis invasora, una visión a las guías de práctica clínica. Mi doctor Walls, bienvenido. Agradecemos mucho su presencia, su interés y su paciencia. I would comment. Bueno, quisiera comentar que en el contexto más amplio de la aspergilosis invasiva, en este contexto tenemos muchas oportunidades para explorar aún más los nuevos desarrollos, y a través de las guías es que podemos comprender de una mejor manera las oportunidades y pudiendo ver las charlas que hemos visto previamente. Me encanta poder dar la perspectiva de las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, pero aún hoy estoy muy agradecido de poder participar en este congreso y poder compartir con el doctor Arnaldo Colombo. Así que, por favor, voy a iniciar mi presentación y quiero compartir la pantalla. Para recordarles que luego de la presentación del doctor Walls sigue nuestra sesión de preguntas. Bueno, ya pueden ver la pantalla. Nuestros objetivos para el día de hoy va a ser revisar las guías actuales para el manejo de la aspergilosis. Vamos a discutir las implicaciones de estas recomendaciones en la práctica clínica. Como una presentación, la especie de aspergilosis en este momento se han convertido en una fuente de infecciones que amenazan la vida en pacientes inmunocomprometidos y afectan a los pacientes inmunocomprometidos a nivel mundial. En esta población que se está expandiendo, también podemos ver que incluyen pacientes con eutropía extendida, pacientes con trasplante de células madre halogénicas, hematopoyéticas, trasplante pulmonar y también inmunodeficiencia primaria. También hemos visto el reconocimiento de una entidad que se llama aspergilosis asociada al COVID-19 que se denomina CAPA. En este entonces no hay guías claras acerca del manejo o el diagnóstico y en el momento se están acumulando más datos como los métodos convencionales para poder diagnosticar, y las definiciones convencionales aún están bajo investigación, así que se está en desarrollo. Si nosotros pensamos en las recomendaciones más amplias para la aspergilosis pulmonar invasiva, necesitamos comprenderlas en términos del contexto de la diagnosis, en términos de los agentes antiofúngicos disponibles, la terapia primaria, la terapia de rescate, la profilaxis, la terapia combinada y la terapia adjuntiva, especialmente en el caso de la cirugía de la inmunomodulación. La mayoría de las declaraciones que yo voy a hacer el día de hoy están basados en las guías más recientes de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, los del 2016. Sin embargo, se han hecho otros desarrollos desde ese entonces, y aunque no están incluidos necesariamente en esas guías, sí voy a introducir estos avances con la anticipación que eventualmente van a incluir nuevos desarrollos en las guías que van a incluir este progreso que se ha dado. Y también vamos a discutir el manejo de la aspergilosis extrapulmonar y vamos a mencionar el manejo de las formas crónicas. Bueno, ¿cómo manejamos un diagnóstico de aspergilosis invasiva? El diagnóstico se recomienda siempre que sea posible. Vemos que las definiciones de la EORTC-MSG, que es la Organización Europea para Investigación y Tratamiento de Cáncer, resaltan que hay tres elementos. Uno, que son las manifestaciones clínicas. Uno es el huésped apropiado, y número 3 puede ser el laboratorio. Las imágenes diagnósticas juegan un rol primordial, y los exámenes directos, los cultivos y el tejido nos dan el organismo para poder cumplir
con los hallazgos de laboratorio. Y finalmente los marcadores moleculares, tales como el PCR, el galactomannan y también los beta de glucans del 1 al 3 pueden complementar aún más este diagnóstico. Bueno, si consideramos el aspergilosis invasivo y vemos su importancia del diagnóstico, podemos ver que hay unas manifestaciones clásicas. Uno es el signo de halo, donde ustedes pueden ver que es un nódulo denso que representa la necrosis con un infiltrado muy fino. El infiltrado representa una zona de isquemia dentro del pulmón, pero sin embargo, cuando se ve solitario, especialmente a nivel periférico, son nódulos periféricos pulmonares, el poder definir la manifestación clásica de lo que es la aspergilosis pulmonar, también podemos ver infiltrados en forma de cuña que son consistentes con el infarto, pero también vemos lo que se denomina el signo creciente, que es clásico para aquellos pacientes que están neutropénicos, pero que se han recuperado de la neutropenia. Generalmente es un pronóstico, es una indicación de pronóstico favorable y positiva. Ahora, para nosotros poder establecer un diagnóstico definitivo, nosotros hacemos referencia a lo que es los laboratorios de microbiología. Y aquí podemos ver en este lavado, podemos ver la fluorescencia, podemos ver lo que es las ramificaciones que son típicas de pacientes que tienen aspergilosis invasiva. A través de la histología también podemos ver, y a través de biopsia o a través de citología podemos ver lo que es las ramificaciones, y a través del cultivo también podemos ver organismos que están creciendo, ¿no? Con las Canidia foris, con vesículos, con phylloids y con Canidia. Bueno, la galactomannan juega un rol importantísimo para poder establecer el diagnóstico de la aspergilosis invasiva. Y por tanto, el criterio microbiológico que se utiliza para documentar la aspergilosis se puede cumplir fuertemente utilizando el galactomannan, pero necesitamos estar atentos a resultados de falsos positivos, a soluciones que se pueden utilizar en el lavado broncoalveolar, la contaminación del laboratorio, y también tenemos que ver la reacción cruzada con otros patógenos fúngicos que pueden confundir más, ¿no?, el galactomannan. Además que la sensibilidad del galactomannan y de muchas poblaciones de pacientes puede producir un resultado falso negativo, especialmente si se utiliza una profilaxis antifúngica. Bueno, los beta de glucans 1 a 3 pueden ser buenos para detectar el aspergillus, pero la especificidad se ve afectada porque también reconoce otros hongos como Fusarium, Candida, Triclosporon, y hay algunos estudios, hay varios estudios que indican que el beta de glucan de 1 a 3 puede no tener la utilidad y la potencia del galactomannan para hacer un inmunoensayo. Más aún, la PCR reconoce diferentes blancos genéticos amplificados. El más común es el RNA de gramosomal, pero bueno, podemos ver que el uso de PCR se ve limitado por una amplia gama de plataformas y la falta de estandarización a lo largo de estas plataformas. Aunque muchas instituciones individuales pueden utilizar el PCR, va con un alto grado de sensibilidad y especificidad. La disponibilidad en muchos países y instituciones es limitada. Ahora, si nosotros pensamos acerca de las modalidades de tratamiento que están disponibles para la prevención de la aspergilosis invasivo o para el tratamiento de la aspergilosis invasiva, tenemos 3 clases: los polienos, que incluyen la amphotericina B de oxicolato, así como la formulación de lípidos de la amphotericina B. Vemos que la anfetamina bilis liposomal y también el complejo lípido de amphotericina B o Abelset. Entre los triazoles tenemos el itraconazol, el boriconazol, el posaconazol y la isavuconazol. Y para los equinocandinas también son activas, y ellos incluyen la caspofungina, la miconfungina y el etrinofungina. La pregunta surge:
en el uso de estos para hacer la monitorización farmacoterapéutica de la aspergilosis. Y hablando de mi charla previa, aunque se necesita más trabajo para poder evaluar la monitorización farmacoterapéutica de manera robusta para los agentes antifúngicos, sí recomienda el poder determinar un nivel de plasma junto con otras mediciones de evaluación clínica puede evaluar el fallo, puede reducir la falla terapéutica debido a la subdosificación o toxicidad por el fármaco. Después hay una pregunta acerca de qué podemos recomendar para el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva. Las recomendaciones generalmente están basados en varios ensayos randomizados para el tratamiento de la aspergilosis invasiva. El más grande es el ensayo clínico controlado de voriconazol, que fue superior al DAMB como el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva. Bueno, el voriconazol se recomendó como la terapia primaria para la aspergilosis invasiva en la mayoría de pacientes, mientras también se reconoce el isavuconazol al momento del desarrollo de las guías. El motivo por el cual se recomienda el voriconazol como el agente primario comparado con el isavuconazol es que había un gran conjunto de datos. Era mayor el conjunto de datos, sin embargo, los datos para isavuconazol ameritan una discusión mayor. Pues se ha obtenido mucho más experiencia desde el 2016, tanto con el isavuconazol y el post-voriconazol. Así que nuestra revisión de isavuconazol versus voriconazol para el tratamiento primado de enfermedad fúngica causado por la aspergilosis u otros hongos filamentosos es un ensayo fase 3. Aleatorizado controlado. Este estudio se basó en 500 pacientes, 527 pacientes para ser exactos, lo cual se requirieron 5 años para completar en aproximadamente 150 instituciones. El criterio de valoración primario fue la mortalidad por todas las causas con un margen de no inferioridad del 10%. Uno puede ver aquí una similaridad muy marcada entre la mortalidad por todas las causas sin ninguna diferencia de tratamiento y se puede cumplir los criterios de no inferioridad. Es importante anotar que aunque yo les dije que el voriconazol y el voriconazol en este ensayo no mostraban diferencias significativas en los tratamientos, yo dije que el isavuconazol, por tanto, cumplía la no inferioridad. Yo dije que el isavuconazol también tenía significativamente menos hepatotoxicidad, menos neurotoxicidad y en general tenía una mejor tolerabilidad y también reducía los eventos adversos, incluidos los serios. También yo les dije que el voriconazol no requería el uso de monitorización farmacológico y sabemos que hay menos interacciones farmacológicas por el hecho de que hay una menor interacción, solamente 638, y también nosotros sabemos, tal como les dije, que el voriconazol, que entre todos los triazoles reduce el intervalo QT, por tanto puede ser muy útil en aquellos pacientes que tienen una recesión de fármacos que pueden incrementar el intervalo QT en el electrocardiograma. Nosotros también tenemos que hablar acerca del estudio del posaconazol versus voriconazol para el tratamiento primario de aspergilosis invasiva. Esto es nuevamente un ensayo ECA fase 3 de no inferioridad que fue publicado a principios de este año en Lancet. En este estudio es notable porque tomó 6 años y tiene más de 650 pacientes. Aquí se pudo evaluar la elegibilidad en el tratamiento, y los 575 con intención para tratar fueron aleatorizados y vimos más dosis de las drogas de estudio, incluso en la distribución del voriconazol y el posaconazol. Más importante aún es que la mortalidad hasta el día 42 fue del 15% en el grupo de posaconazol versus 21% en el grupo del voriconazol, con una diferencia de tratamiento significativa con un valor de P de menos de 0.0001.
con intervalos de confianza relativamente fuertes entre 11.6 y 1.0. Esta es la primera vez que nosotros hemos visto que hay unas diferencias significativas en la mortalidad general, la mortalidad por todas las causas entre los diferentes triazoles o entre diferentes triazoles en el tratamiento primario de aspergilosis invasiva. Entonces, estos nuevos datos abren mayores oportunidades para el tratamiento primario de la aspergilosis con datos clínicos aleatorizados muy sólidos. Pero si preguntamos aún más cuáles son los abordajes recomendados futuros, también podemos considerar la posibilidad del rol de dos dosis de anfotericina B. En muchos casos nuestros pacientes no toleran los trialosoles antifúngicos por el potencial de hepatotoxicidad o el triazol o por la resistencia a los antifúngicos de triazoles. Por tanto, podemos utilizar la anfotericina B liposomal como un agente importante que se puede utilizar para el tratamiento primario de la aspergilosis invasiva. La pregunta generalmente se enfoca en la dosificación porque nos ayuda a comprender los ECAs entre 3 miligramos por kilogramo y 10 miligramos por kilogramo, que eventualmente nos muestra que hay eficacia similar en ambos brazos, ambos grupos, lo cual sugiere que la anfotericina B liposomal puede ser considerado como una terapia primaria alternativa en algunos pacientes, especialmente aquellos que pueden tener una contraindicación hacia el voriconazol. En entornos donde hay escasez de recursos, claro está, donde los azoles antifúngicos o todas las fórmulas de anfotericina B liposomal no están disponibles, entonces se puede utilizar la otra fórmula. Bueno, la pregunta es acerca de la terapia combinada. En los estudios clínicos en vivo, in vitro y observacionales sí demuestran un potencial beneficio de la combinación de un triazol antifúngico aspergillus y una equinocandina. Sin embargo, dado que no hay un ensayo clínico bien controlado prospectivo, no se recomiendan las terapias combinadas. Nosotros pudimos reconocer, sin embargo, que sí ha habido un estudio clínico previo en el cual yo participé también, que no cumplió con el criterio de valoración primario, pero sí mostró una tendencia hacia una mejora en la supervivencia general y en un análisis sí mostró que había un mejora en el desenlace en el tratamiento de la enfermedad temprana, sugiriendo que en algunos pacientes la intervención temprana con un azol antifúngico, en ese caso en particular, con el fluconazol y con una neutrofungina puede mejorar el desenlace. El comité reconoció también que en el contexto de la terapia de rescate, un agente antifúngico adicional puede añadirse a la terapia actual o a una terapia combinada. Bueno, si después tratamos de ver la pregunta del tratamiento de rescate, ¿cómo abordamos a un paciente que tiene una aspergilosis por recaída y como a pesar de la terapia antifúngica primaria para la terapia de rescate hay varios estudios que han investigado la formulación lípidas de la anfotericina B, de posaconazol, de litraconazol y también las equinocandinas caspofungina y micafungina. En aquellos pacientes cuya aspergilosis es refractoria al voriconazol, solamente hay unas cuantas guías que pueden guiar el manejo. Las opciones terapéuticas en el caso de la resistencia o una recaída, una progresión, algunos triazoles de verdad genera como la AMB, con o sin como una equinocandina, como la caspofungina o de pronto la microfungina como las principales fuentes para pacientes los cuales tienen una recaída con el voriconazol o con cualquier otro tipo de triazoles antifúngicos. Si después preguntamos cuál es el abordaje para pacientes con tratamiento de rescate para la aspergilosis invasiva, la evaluación puede ser compleja. Al evaluar tales tipos de pacientes, podemos ver que hay varias consideraciones que necesitamos hacer. Primero que todo, podemos ver que el diagnóstico de la aspergilosis invasiva se debe establecer porque puede
no haber sido una aspergilosis en la cual el paciente tenía originalmente. Así que en este caso hemos visto pacientes los cuales fueron diagnosticados con aspergilosis invasiva porque habían nódulos pulmonares o infiltrados y también había inmunosupresión y progresaban a través con vorconazol. Y en esos casos nosotros pudimos ver que el diagnóstico cuando se establece después era mucomicosis y no era aspergilosis invasiva. También tenemos que considerar que la dosis del agente primario debe haber sido inadecuada. Por tanto, nuevamente el monitoreo farmacológico juega un importante para los niveles de vorconazol pueden ser bajos, menos de 1 microgramo por ml. Y además eso puede explicar por qué uno podría estar viendo progresión de la aspergilosis invasiva con lo que podría ser una dosis terapéutica adecuada. Hay opciones que también incluyen que si el paciente está tomando terapia oral, cambiar la terapia IV y que es una monitorización más agresiva de los niveles farmacológicos o el cambio de la clase farmacológica o también el potencial de terapia combinada como el añadir una equinocandina. ¿Por qué no abordamos al paciente para la prevención de aspergilosis invasiva? Bueno, aunque hay varios estudios que se han llevado a cabo para la profilaxis de la aspergilosis invasiva, vemos que los estudios más sólidos que hemos encontrado son aquellos en donde también hay una aprobación regulatoria, es decir, el posaconazol, el cual se recomienda en receptores de trasplante de células madres con enfermedad de resistencia al injerto huésped y también en pacientes neutropénicos con leucemia o que también tienen displasia, que también tienen el riesgo de aspergilosis invasiva. En los últimos años hemos visto diferencias significativas en la sobrevida. La profilaxis secundaria con voriconazol también puede ser una herramienta importante, especialmente en pacientes que han tenido una inmunosupresión continuada después de un episodio documentado de aspergilosis y puede ser importante para la prevención de las recaídas. Después hay una pregunta acerca de cuál es el rol de la cirugía en el manejo de la aspergilosis invasiva. Bueno, hay ciertas condiciones de la aspergilosis invasiva que ameritan el considerar una resección quirúrgica del área infectada. Especialmente estas indicaciones incluyen, pero no se limitan a, cuando hay compromiso de vasos pulmonares que son contiguos al corazón, a los vasos mayores, la invasión de la pared torácica, osteomielitis, infección pericardíaca y endocarditis. También necesitamos preguntarnos cuáles podrían ser las recomendaciones que podemos hacer para la restauración de las defensas del huésped. Esto es importante para poder mejorar los desenlaces de la aspergilosis invasiva. Por ejemplo, la recuperación de la neutropenia en un paciente con neutropenia persistente es importantísimo, sin importar cuáles son las dosis de la terapia antifúngica, especialmente en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o de resistencia al huésped. Es importante reducir los corticosteroides en pacientes que reciben terapias altas de corticosteroides y esto también puede aplicar para recepciones de trasplante de pulmón, así como para receptores de trasplante hepático, los cuales pueden estar en una fase de inyecciones. Aquí podemos ver que las transfusiones granulocíticas puede ser otra fuente de manejo para pacientes con aspergilosis invasiva, pero el rol sigue siendo controversial y está limitado, claro está, por los recursos de la institución. Hay casos de informes individuales que sí sugieren un rol para interferón gamma como una terapia adjunta para la aspergilosis invasiva, así como la necesidad de hacer estimulantes, de factores de estimulación de granulocitos, pero podemos ver que el interferón gamma ha sido especialmente útil para la prevención de aspergilosis invasiva y en pacientes inmunocomprimidos no neutropénicos, especialmente aquellos que tienen enfermedad de granuloma crónica. Yo quiero brevemente cubrir algunas de las recomendaciones de la aspergilosis invasiva crónica o sapróbica, los cuales se han convertido en invasiva y crean
un impacto debilitante en lo que es la función pulmonar. El manejo de las formas sacrofíticas o crónicas de la aspergilosis depende mucho de la condición. Para los aspergilomas pulmonares únicos, esto se puede manejar por resección quirúrgica. La aspergilosis pulmonar necrotizante crónica o cavitaria puede requerir una terapia médica a largo plazo, incluso para toda la vida, para poder prevenir una destrucción progresiva del tejido. Bueno, después también podemos preguntar cuáles son los abordajes para el manejo de las formas alérgicas de la aspergilosis invasiva. Y eso ciertamente involucra una cantidad de terapias médicas y antiinflamatorias con la aspergilosis broncopulmonaria alérgica. Puede ser que se puede manejar con itraconazol y con corticosteroides, lo cual genera una reducción de la terapia de corticosteroides. El manejo de la sinusitis por aspergilosis incluye el drenaje endoscópico quirúrgico, los corticosteroides y el itraconazol. Entonces, para resumir, nosotros hemos visto el manejo de la aspergilosis pulmonar desde el punto de vista del diagnóstico, los agentes antifúngicos disponibles, la terapia primaria, la terapia de rescate, la profilaxis, la terapia combinada y una terapia adjuntiva que incluye la cirugía y la inmunomodulación. También hemos hablado acerca de el rol posible de la enfermedad para el manejo de la aspergilosis extrapulmonar y también para el manejo de las formas alérgicas crónicas y sepróticas. Quiero nuevamente darles las gracias. Gracias,